Hola, bienvenidos a mi canal. Recientemente ha salido a la luz una de las mayores tramas ocultas de la historia de España, el expediente Royuela, en donde se aportan miles de documentos que prueban la culpabilidad de fiscales, policías y políticos en una conspiración secreta de enormes repercusiones. Mientras que muchos sitios de Internet se hacen eco de este escándalo masivo de corrupción ligado a la masonería, esta noticia es ignorada por los medios de comunicación no oficiales. Que esta historia vea la luz se debe a una serie de circunstancias que no fueron previstas por sus autores. En el año 2004, la televisión pública danesa hizo un reportaje de cámara oculta a una clínica abortista en Barcelona, la cual era dirigida por el doctor Carlos Morín. En ella se llevaban a cabo abortos ilegales a mujeres con hasta 7 y 8 meses de gestación, las cuales mayoritariamente procedían de Francia, Alemania, Inglaterra y Australia. Por este motivo, Carlos Morín fue condenado por el Tribunal Supremo. Como el socio de Morín era nada más y nada menos que el fiscal general de Cataluña, José María Mena, en cuanto la clínica fue denunciada y se iba a proceder a su registro, el fiscal dispuso que toda la documentación guardada fuera destruida. La documentación, que claramente les comprometía, hacía alusión a la práctica de estos abortos y a las mujeres que habían fallecido como consecuencia de los mismos, así como las que habían sido hechas desaparecer. Aunque estos documentos se hallaban encerrados en un despacho de la clínica, antes de ser destruidos, llegaron a manos de Alberto Royuela gracias a la amistad que éste tenía con un pariente del doctor Morín. Se trataba de miles de notas manuscritas de mucha gente, pero en especial de Mena, notas y cartas en donde dejaba constancia no solo de cómo se llevaban a cabo las prácticas abortistas, sino de todos los negocios sucios en donde estaba metido, así como de los asesinatos que había encargado por su cuenta o por encargo de terceros. Con la documentación en su mano, 36.000 carpetas con hojas manuscritas, Alberto pudo descubrir muchas cosas. Alberto Royuela está vinculado a la extrema derecha y participó en la formación del partido político Plataforma per Catalunya, ahora parte de Vox. Su padre perteneció a la Guardia de Franco y a los servicios de información, por lo que le resultó fácil obtener tanto esta como otra mucha información debido a sus numerosos contactos. El horror que describen los documentos que tiene en su poder hace tambalear todo el Estado de Derecho, porque en ellos se describe un país que vive a merced de una banda de mafiosos vengativos y desalmados, personas que viven en un mundo de total impunidad, protegidos por la policía judicial, la policía científica, los forenses y la masonería. José María Mena es masón de grado alto y fue el encargado de reclutar a los jueces y policías para que entraran en la logia. Sobre todo chantajeaba a los magistrados. Escribió lo siguiente: me interesa crear un grupo de poder dentro de Cataluña para que nada se nos escape. Hazles ver que mejor conmigo que contra mí. El fiscal adjuntó la lista con los nombres de los magistrados a los que debía enviar este mensaje, aunque hubo uno, Fernando Valle, que se negó a aceptar. En una carta dirigida al sargento Rafael García Ruiz, le pedía que le dijera a Fernando Valle que los demás habían aceptado, que no fuera imbécil, que ganaría mucho dinero, que él no iba a amargarle la vida, que de eso podía estar seguro. O cambiaba de opinión y se iba con él, o lo iba a pasar francamente mal. En abril de 2006, Alberto interpuso una querella en la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra José María Mena y 7 personas más por tráfico de influencias, amenazas, coacciones y asesinatos. Pero, aunque tenía las pruebas en su poder, fue condenado por denuncia falsa, sufriendo una dura persecución por parte de los medios, así como de los organismos políticos y judiciales. Fue investigado y todos sus teléfonos intervenidos. Para evitar que el juicio contra Mena se llevara a cabo, intervino la masonería, el por entonces presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y Cándido Conde Pumpido, quien era el fiscal general del Estado. En una carta que Mena envió a Conde Pumpido se puede leer lo siguiente: te comunico que en estos últimos días he remitido cerca de 1000 cartas a fiscales y magistrados de todo el país, informándoles de la existencia de la querella de Alberto Royuela. Mena sugería a Conde Pumpido 2 opciones: o bien archivarla sin más, o presentar a Alberto como delincuente número 1. Le comunicó que en Madrid había tocado a prácticamente todos los fiscales de la capital y a los magistrados del Constitucional, del Supremo, de la Audiencia Nacional y de la Audiencia Provincial, entre otras.
En una carta dirigida a José Carretero, gran maestre de la Gran Logia Española en Barcelona, le pidió que intercediera ante Zapatero. Mena fue informado de que Carlos Alberto Bolaña había hablado con el presidente, quien le había garantizado que haría todo lo que estuviera en sus manos para resolver el problema a su favor. Fue Zapatero, miembro de la Logia de Humanidades, quien le dio la solución a su problema. Como Mena era aforado, iba a ser juzgado por el Tribunal Supremo, pero si se jubilaba, dejaba de ser aforado y por lo tanto las pruebas serían archivadas. En busca de aliados que sacaran adelante la causa, Alberto se puso en contacto con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, Eugenia Alegret. Según los documentos que tenía en su poder, sabía que el padre de Eugenia había sido asesinado junto a sus socios. Alberto le dijo quién estaba detrás de estos asesinatos, por lo que ella abrió diligencias contra Mena en el año 2009, mandando desclasificar expedientes a nombre del fiscal y encontrando las pruebas de más asesinatos cometidos. 300 asesinatos más que se sumaban a los 800 cuyas pruebas ya tenía Alberto en su poder. Pero en menos de 48 horas, Mena logró convencer a la presidenta para que desistiera de su empeño, por lo que todo se paró. Los documentos que Alberto tiene en su poder evidencian la existencia de una trama criminal que se apoya en las logias masónicas, una especie de servicio secreto del PSOE que fue diseñado por Juan Alberto Belloc, quien fue ministro de Justicia e Interior en el gobierno de Felipe González. Esta mafia se encuentra detrás de más de 1000 muertes de personas que fueron asesinadas, tal y como demuestran las cartas manuscritas de Mena que iban dirigidas al sargento Ruiz, que era quien ejecutaba la orden. Los sicarios eran delincuentes que habían sido juzgados por diferentes motivos y que debido a su participación en este proyecto podían disminuir drásticamente sus penas. Todas las cartas de Mena pasaron por las manos de 3 peritos caligráficos en diferentes países, los cuales validaron que eran auténticas y que pertenecían a la misma persona. Mena quería que todo se hiciera a través de escritura manuscrita porque entonces todo quedaba registrado, tanto la caligrafía del que participaba como sus huellas dactilares, por lo que si alguien se echaba atrás se le podía amenazar con sacar las pruebas. Fue por orden de Mena como fueron silenciados periodistas, políticos, militares y magistrados. En la lista se encuentra el periodista Antonio Herrero, el general Gutiérrez Mellado o Antonio Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, quien quería tirar de la manta. En una carta dirigida a Mena, el sargento Ruiz le informa que la persona de referencia había fallecido al habérsele introducido una dosis de un concentrado desestabilizador cardiopulmonar. Otros fallecieron en accidentes de coche provocados. De las 1.136 personas asesinadas, aproximadamente un 60% eran del PSOE, un 30 o 35 eran cargos particulares y el resto eran recomendaciones de amigos, es decir, maridos que querían matar a sus mujeres o a personas molestas. Como prueba hay documentos en donde aparece la lista que incluye los nombres de los fallecidos, la profesión que ejercían, quién se encargó del asesinato, el juzgado que lo tramitó y los cobros que se realizaron. Debajo de esta información aparece el número de la cuenta corriente en donde se ingresaba el dinero. Muchas de las veces las personas desaparecían porque eran molestas. Una de estas personas fue Cesario Rodríguez Aguilera. En una carta de Mena se puede leer lo siguiente: me enteré de que Cesario Rodríguez, el que fuera presidente de la Audiencia, está ultimando unas memorias para una conocida editorial en el que tanto a mí como a Villarejo nos deja como a unos mierdas. Procede a su eliminación física. Ya sabes que vive a caballo entre Barcelona y Llofriu. Es urgente, no quiero fallos. En respuesta, el sargento le respondió lo siguiente: siguiendo sus instrucciones, le comunico que en el día de ayer se procedió a la eliminación física del magistrado de referencia mediante la provocación de una parada cardiovascular a través de medicamentos. También le comunicó que la policía científica había elaborado un informe favorable a sus intereses. Siguiendo las órdenes de Mena, el equipo asignado se apoderó del ordenador en donde Cesario Rodríguez almacenaba el original del libro que pensaba publicar. Pero de todo lo que descubrió, lo que más le dolió a Alberto Royuela fue la información que aparecía en una carpeta en especial en donde se aportaban las pruebas que demostraban que su hijo Javier Royuela Samit había sido asesinado por descubrir que un guardia civil traficaba con drogas.
Muchos años antes, el hijo de Alberto falleció de una sobredosis de heroína, una droga que le fue facilitada por un guardia civil del equipo de Mena. Cuando Alberto accedió al informe pericial sobre la muerte de su hijo, encontró en él muchos errores. Para exculpar a la gente se habían modificado los datos de manera que la descripción que vio de su hijo decía lo siguiente: varón desconocido de rasgos árabes. Y esto a pesar de que el joven llevaba el documento de identidad en su bolsillo. Además, la policía lo tenía identificado, ya que llamó a su casa para informar del suceso. Pero lo que más le impactó fue una nota que decía: un Royuela menos. Alberto y su hijo Santiago están cansados de haber sido ninguneados por la justicia española durante años, y la única alternativa que les quedaba era abrir un canal de YouTube para contar al mundo lo que les había pasado, aportando los documentos que tienen en su poder. En la descripción del vídeo dejo el enlace de la página web en donde se pueden descargar estos archivos antes de que esta información sea censurada. Aunque es evidente que estas personas tienen tanto dinero que pueden comprar a cualquiera, lo que no pueden comprar es la verdad. No pueden ocultar el que es el mayor escándalo político de la historia de España, el que evidencia que las cloacas del Estado están muy sucias. Hasta pronto, amigos.